Bien, vamos a dar inicio al siguiente video y continuar con el curso de electrónica básica. Y en esta ocasión tendremos qué son los motores de corriente continua, también conocidos como motores CC. Y el motor de corriente continua, o abreviado CC en español, así como DC en inglés, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en el mismo sentido, aunque comúnmente se identifican la corriente continua con una corriente constante. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica. El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, motor CC o motor TC, por las iniciales en inglés, Direct Current, es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones industriales, comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas de agua, medios de transporte eléctricos, electrodomésticos, esmeriles, angulares y otras herramientas eléctricas. Además, unidades de discos, etc. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua CC y por fuentes de corriente alterna CA. Los componentes que tienen los motores de corriente continua o DC son el estator, es la parte que da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. El rotor, que es un componente generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo alimentado con corriente continua a través del colector formado por delgas, y las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternante con las escobillas fijas. El principal inconveniente que tienen estos motores es el mantenimiento costoso y laborioso debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. Las escobillas de los motores de baja potencia se fabrican de grafito. Por otro lado, los que requieren corrientes elevadas como los motores de arranque de los vehículos se fabrican con una aleación de grafito y metal. El principio de funcionamiento básico de un motor de CC se explica a partir del caso de una espira de material conductor inmersa en el campo magnético, a la cual se le aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos de forma que a través de la misma circula una corriente I. Para este caso, la espira constituye el rotor del motor y los imanes que producen el campo magnético constituyen el estator. Las escobillas deben poner en cortocircuito todas las bobinas situadas en la zona neutra. Si la máquina tiene dos polos, tenemos también dos zonas neutras. En consecuencia, el número total de escobillas ha de ser igual al número de polos de la máquina. En cuanto a su posición, será coincidente con las líneas neutras de los polos, que en realidad si un motor de corriente continua en un inducido lleva a un bobinado inalámbrico, se deberán poner tantas escobillas como polos tiene la máquina. Pero si en sí su inducio lleva a un bobinado ondulado, como solo existen dos trayectos de corriente paralela dentro de la máquina en un principio, es suficiente colocar dos escobillas, aunque si se desea se pueden colocar tantas escobillas como polos. Los motores y los generadores de corriente continua están constituidos esencialmente por los mismos elementos, diferenciándose únicamente en la forma de utilización. Por reversibilidad entre el motor y el generador, se entiende que si se hace girar el rotor, se produce en el devanado inducido una fuerza electromotriz capaz de transformarse en energía eléctrica. En cambio, si se aplica una tensión continua al devanado inducido del generador a través del colector delga, el comportamiento de la máquina ahora es de un motor capaz de transformar la fuerza contra electromotriz en energía mecánica. También los motores de corriente continua se construyen con rotores bobinados y con extractores bobinados o de imanes permanentes. Además, existen muchos tipos de motores especiales como por ejemplo los motores sin escobillas, los servomotores y los motores paso a paso, que se fabrican utilizando un motor de corriente continua como base. Si el estator de un bobinado, existen distintas configuraciones posibles para conectar los dos bobinados de la máquina, motor serie o motor de excitación en serie.
El devanado de estator y el devanado de rotor se conectan en serie. El motor shunt o de excitación en paralelo. El devanado de estator y el de rotor se conectan en paralelo. El motor de excitación compuesta o motor compound se utiliza una combinación de ambas configuraciones. En un motor DC convencional debe circular una corriente para la producción de flujo magnético de un campo en un PM. El flujo magnético no depende de la circulación de esta corriente por la presencia del imán y esta magnitud es esencialmente constante dependiendo del flujo del entierro entre hierro únicamente del punto de operación del motor para una misma potencia de salida. Un PM presenta mayor eficiencia y requiere menos material que su homólogo devanado DC. Sin embargo, el diseño debe tener en consideración el efecto de desmagnetización debido a la reacción de la armadura. La característica de velocidad torque de un PM puede ser controlado modificando la tensión eléctrica de entrada o la resistencia del circuito de armadura. El cambio en la tensión de entrada repercute en la velocidad en vacío del motor, pero no repercute en la pendiente recta de relación velocidad-torque. De otra manera ocurre al variar la resistencia del circuito de armadura. En el cambio de la resistencia modifica la pendiente de característica velocidad-torque, pero no se puede modificar la velocidad de vacío. Los motores de imán permanente tienen pocas ventajas de rendimiento frente a los motores síncronos de corriente continua de tipo excitado y han llegado a ser predominante en aplicaciones de potencia fraccionaria. Son más pequeños, más ligeros, más eficaces y fiables que otras máquinas eléctricas alimentadas individualmente. Hay motores también sin escobillas y los motores de corriente continua sin escobillas están diseñados para conmutar la tensión en sus devanados sin sufrir desgaste mecánico. Para este efecto utiliza controladores digitales y sensores de posición. Estos motores son frecuentemente utilizados en aplicaciones de baja potencia, por ejemplo, en los ventiladores de computadoras. Y bien, con esto hemos llegado al final del video en el cual se ha hablado sobre los motores de corriente continua. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.